Este video trata sobre curvas peraltadas. Habla un poquito sobre la velocidad máxima y la velocidad mínima con las que se debe conducir dentro de una curva peraltada y también explica detalladamente cómo encontrar la velocidad máxima a la que debe de conducirse por una curva peraltada. Primero vamos a hablar de la necesidad de una curva peraltada y para eso vamos a hablar en primer lugar de qué pasa en una curva que no tiene peralte, como la que se muestra en esta figura. Esta curva se encuentra en un plano totalmente horizontal y la idea es estudiar qué está pasando con el carrito que va dando la vuelta a lo largo de esta curva. Lo primero que tenemos que recordar es que este carrito, cuando esté dando la vuelta alrededor de esta curva, va a tener una velocidad tangencial, que en este caso la estoy representando por estas flechas de color celeste. Estas velocidades se llaman tangenciales porque tocan de forma tangencial a la curva. Y como ustedes pueden observar, va cambiando de dirección a lo largo de toda la curva. Y aunque permanezca constante su magnitud, es decir, aunque la rapidez sea constante, la velocidad no, porque hay un cambio de dirección. Si hay un cambio de dirección, eso significa que es un movimiento acelerado. Y la aceleración tiene que ser perpendicular a la velocidad. ¿Por qué? Porque solamente está afectando a su dirección y no a la magnitud. Entonces, esta flecha que está acá está relacionando a la aceleración radial que permite que estas velocidades tangenciales vayan cambiando poco a poco su dirección. Se le llama aceleración radial precisamente porque se localiza sobre el radio de la curva. También se le conoce como aceleración centrípeta porque apunta al centro del círculo. Ahora, como sabemos por la segunda ley de Newton, si acá hay una aceleración, eso implica que tiene que haber una fuerza que la provoque. Entonces, vamos a decir que a esa aceleración radial le vamos a relacionar una fuerza radial o fuerza centrípeta. Esta fuerza no es una fuerza que exista por sí misma, simplemente es una categoría, una forma de expresar y de hacer énfasis en que esa aceleración la está provocando una fuerza. En el caso de nuestro carrito, la fuerza que está provocando la aceleración, la fuerza centrípeta o radial, la fuerza que hace que nuestro carrito permanezca en la curva, es la fricción. Como el carrito a lo largo de esta línea del radio, digamos que del eje donde se está ejerciendo la fuerza de fricción, el carrito allí no se está moviendo, eso significa que la fuerza de fricción está comportándose del lado estático. Digamos que el carrito no ha logrado vencer la región estática. Entonces, para trabajar con esta fuerza de fricción, vamos a utilizar μ estático. Es un gran riesgo que el carrito logre permanecer dentro de la curva dependa únicamente de la fuerza de fricción. Si este carrito, por ejemplo, tiene las llantas lisas o si está lloviendo, entonces el μ estático disminuye. Y si el μ estático disminuye, el carrito corre el riesgo de seguir de largo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí si sigue de largo, se va a ir a dar contra este arbolito. Aquí si sigue de largo, pues no sé a dónde ir a dar, pero es peligroso. Entonces, lo que se hace es que se hace un peralte en la curva. El peralte en la curva significa que vamos a inclinar levemente la carretera. Esto se hace con la finalidad de que la velocidad máxima permitida no dependa únicamente solo de μ.
para ver de qué otros factores va a depender la velocidad máxima y comprender que realmente la persona va a estar más segura si la curva está peraltada, si la curva se inclina, vamos a hacer el siguiente análisis. Una curva peraltada luce de esta forma. Aquí podemos ver una curva peraltada para eventos de Fórmula 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por acá viene el carrito en la curva, pero la curva acá se nota la inclinación, ¿sí? De manera que el carrito va inclinado en esta parte de acá. Y para que se ubiquen mejor, el radio de la curva sería este, ¿de acuerdo? Visto de otra forma, esta curva se luce de esta forma. O sea, afuera, este pedacito que está acá, que estoy señalando en este momento, es justo este pedacito de acá. Y este ángulo aquí peraltado es justo este ángulo acá peraltado. Y el radio de la curva sería este que está acá representado, que sería este que está acá. Y, por ejemplo, este carrito que estoy señalando acá, podría venir por acá el carrito. Cuando resolvemos un problema de movimiento circular, tenemos que seguir varios pasos, que son estos que están por acá. Vamos a ampliar. Aquí está. Entonces, los pasos a seguir son: primero, encontrar el círculo que describe la partícula. Segundo, localizar el radio del círculo. Tercero, alinear uno de los ejes con el radio del círculo. ¿Por qué esto es importante? Porque en este eje se encuentra la aceleración centrípeta. Cuarto, colocamos el centro del eje donde se encuentre la partícula. 5. Hacemos ya el diagrama de cuerpo libre. O sea, ya puesto el eje, hacemos nuestro inventario de fuerzas. 6. Planteamos la sumatoria de fuerzas en ambos ejes. O sea, aplicamos segunda ley de Newton. Entonces, veamos lo que esto implica para nuestro carrito. Encontrar el círculo que describe la partícula es bastante sencillo porque la curva aquí es muy evidente, es la carretera. Localizar el radio del círculo es realmente localizar el radio de la carretera, que incluso lo acabamos de hacer. Luego alineamos uno de los ejes con el radio del círculo, que es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces vamos a regresar esto y vamos entonces a colocar el eje en el radio del círculo. Entonces, como se recuerdan ustedes, dijimos que íbamos a estudiar este carrito, cualquiera de estos dos. Entonces, es básicamente un carrito que viene por acá. Así que vamos nosotros en este momento a colocar el eje alineado con el radio, precisamente. Entonces, el radio básicamente es este que está acá. Y ahí alineamos el eje. ¿Por qué esto es importante? Porque la aceleración radial o centrípeta se localiza en el radio y nosotros no queremos dividir la aceleración en aceleración radial, digamos, partirla en eje X y partirla en eje Y. La queremos toda aquí en este eje. Entonces, al alinear el eje de referencia con el radio, nos estamos garantizando de que acá está colocada la aceleración radial. Por lo tanto, solo me falta el otro eje para poder tener ya el eje de referencia completo. Y lo vamos a colocar justo acá. ¿Por qué? Pues porque el carrito que estamos estudiando se encuentra acá. Entonces, el origen de mi plano cartesiano, de mi eje, va a estar justo acá, donde está el carrito. Y entonces ya en este momento tengo localizado yo mi eje de referencia. O sea que ya tenemos nuestro paso número 3 y 4.
Ahora lo que nos queda es hacer un inventario de las fuerzas que siente el carrito. Entonces, ¿qué fuerza siente el carrito? Bueno, pues el carrito siente, por ejemplo, el peso, la normal y la fuerza de fricción. El peso, de hecho, ya lo coloqué por acá. Este es el peso del carrito. Es este que está acá en azul y lo denoté como W. Ahora vamos a colocar la normal. Y la normal, esta fuerza es la fuerza de contacto con la superficie y tiene que ir a 90 grados acá, porque esta es la carretera. Entonces la normal va por acá. Así que vamos a arrastrar una de estas flechitas que ya tenía por acá preparadas y la vamos a colocar acá. Muy bien. Y la vamos a señalizar debidamente. Esta es mi normal. Bueno, ya está ahí. Ahora vamos con la fuerza de fricción. Ahora aquí hay que hacer una observación. Este carrito, si se pasa de la velocidad límite máxima, va a derrapar hacia afuera, ¿sí? Va a derrapar aquí, ¿de acuerdo? Entonces va a ser esto. Y posiblemente se salga de la curva o se dé contra este pequeño murito, ¿de acuerdo? Porque derrapó hacia arriba. Ahora, sí, el problema no es la velocidad máxima, sino la velocidad mínima, y este carrito va más despacio de lo requerido, lo que va a pasar es que va a derrapar hacia abajo y va a parar aquí, en este montecito que estamos acá. Entonces, cuando observamos esto, nos damos cuenta que la curva peraltada tiene dos límites. Una velocidad máxima para no derrapar acá, hacia afuera, y una velocidad mínima para no derrapar acá, hacia adentro. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es encontrar el límite de la velocidad máxima. ¿Y por qué es importante tener claro hacia dónde va a derrapar? Bueno, es que si el movimiento es acá, en esta parte de la curva, la fuerza de fricción que se opone al movimiento relativo entre superficies tiene que ir en dirección contraria, ¿sí? Por lo tanto, si derrapa hacia arriba, entonces nuestra fuerza de fricción va a ir acá, hacia abajo. Es esta amarilla que acabo de colocar ahorita. Vamos a ponerle la flechita y la vamos a señalizar debidamente. Esta es mi fuerza de fricción, ¿sí? Para sacar la velocidad mínima, lo que tenemos que hacer es simplemente cambiar el sentido de la fuerza de fricción, porque entonces el carrito va a derrapar hacia abajo, hacia el centro, y entonces la fuerza de fricción va a ir hacia arriba. Entonces, si nosotros logramos explicar esto correctamente, va a ser muy fácil que ustedes solitos puedan hacer la velocidad mínima utilizando este video como guía. Y ya en este momento entonces estamos preparados para hacer el último paso. Ya hicimos el diagrama de cuerpo libre, ya hicimos ese recuento de fuerzas. Ahora vamos con el siguiente paso, que es plantear la sumatoria de fuerzas en ambos ejes. Entonces, antes de plantearlo, solo vamos a hacer hincapié quién es el eje X y quién es Y. Vamos a poner que este es X, que este es Y. Vamos a poner que es positivo hacia adentro de la curva, ¿sí? Y hacia arriba. O sea, este es positivo, acá negativo y acá negativo también. Entonces, para no recargar mucho el dibujo, vamos a poner solo los negativos acá y este como positivo. Acá a la par he dibujado nuevamente el diagrama de cuerpo libre, solo que más grande, para que sea mucho más fácil hacer la sumatoria de fuerzas. Los veo en la segunda parte del video.